cuya imagen de Dios estaba gravemente deformada. Cuando el 31 de octubre del año 1517 aquel monje, aquel religioso llamado Martín Lutero, colocó en la puerta de una iglesia algunos de los pensamientos que le venían a él preocupando desde hace algún tiempo, lo hizo no solamente movido por el gozo y por la alegría de ir descubriendo en el propio texto bíblico una imagen de Dios que le resultaba favorable, que le resultaba sanadora, sino que lo hizo también como consecuencia de haber vivido emocional y espiritualmente esclavo de una imagen deformada de Dios. Los de ustedes que conocen algo de la historia de Lutero, conocen que este hombre que volvió a rescatar el valor bíblico de la relación amorosa con Dios que se da en ese ejercicio del Dios que en la persona de Jesucristo nos hace justos, nos hace rectos para vivir a sí mismo en justicia y en rectitud. Eso casi me avergüenza yo decirlo ahora, porque eso lo acaban de ver ustedes parado aquí en esta muchacha hace un rato, de una manera poderosamente encarnada. Aquellas tesis las colocaba no solamente por la recuperación gozosa que hacía de la idea de este Dios que se acercaba a él y que permitía que él se acercara a Dios de una forma distinta, sino que también aquella experiencia, escúchenme bien, había nacido por el tormento, por la angustia, por la agonía de haber tenido en su propia vida doméstica, familiar, a una figura paterna maltratante, hostil, violenta, que había a su vez deformado en Lutero la idea de Dios y le hacía a él en buena medida ver a Dios como una figura paterna maltratante, hostil y violenta. Y uno siempre, hermanos y hermanas, como a fin de cuentas uno lo que es el pastor, cuando uno agarra una línea así, siempre quiere aprovechar el espacio para que nos preguntemos. Posiblemente de las personas que están aquí en esta mañana, de los que llevan mucho tiempo, de los que nos están visitando hoy, o de los que lleven menos tiempo, qué factores, qué circunstancias, qué experiencias, qué personas en la vida tuya o en la vida mía, que tal vez tú no te has dado cuenta de eso, pero ayudaron a construir y a concebir en tu mapa conceptual y en tu mapa de vida una imagen de Dios que es una imagen deformada, que es una imagen que no corresponde a ese Dios cuya única intención es acercarse a nuestra vida porque le interesa nuestro bienestar y porque le interesa que nuestra vida le responda al amor de Él, como lo acabamos de escuchar aquí, que nuestra vida responda con frutos de bien. Y el que escribe aquí le pasaba exactamente también lo mismo. El Pablo, que de ser el fariseo perseguidor de los cristianos, pensaba que la única forma de saciar la sed de este Dios de una furia incontrolable, de este Dios que acosaba su conciencia, de este Dios al que él sentía que le hacía ver que nada de lo que él hiciera era suficiente para sentirse en paz consigo mismo, para sentirse en paz con la vida. El propio Pablo también había vivido atado a esa imagen de Dios. Y por eso quiero insistir en eso en esta mañana, porque yo sé que todavía hay mucha gente que está atada, que está esclavizada por imágenes deformadas de Dios.
Y aunque a algunos de ustedes les pueda parecer difícil de creer, todavía hay mucha gente que no encuentra cómo acercarse a este Dios, porque la única imagen cultivada que tienen de este Dios es que es un Dios violento, hostil, y que no hay nada que lo pueda saciar y que lo pueda satisfacer. Repito, puede ser que para mucha gente que hayan tenido crianzas más saludables esto les suene raro, pero créanme cuando les digo que hay mucha gente que todavía vive con esa imagen de Dios. Por factores de crianza, por el tipo de discurso religioso al que han estado expuestos toda su vida, o por algunas otras experiencias. Y en esta mañana, para no meramente hablar de una cosa histórica de hace más de 500 años, por eso es que también les hablo a ustedes, para que si alguna persona que está aquí en esta mañana todavía pueda sentir o pueda pensar que esa imagen que tiene de Dios es una imagen distorsionada, es una imagen torcida, usted entienda que esta palabra que estamos compartiendo es una palabra para ayudar a sanar esa imagen y que usted descubra, y si una cosa hace falta en este país es que nosotros podamos encontrar paz emocional y que usted descubra en este Dios una figura distinta, que fue la figura que mostró nuestro Señor Jesucristo. Lutero lo había probado religiosamente hablando todo. Hacía todos los ayunos que pudiera hacer. Se sometía a todas las penitencias que se pudiera someter. Si alguno de ustedes alguna vez tiene la oportunidad de leer algo de historia de Lutero, va a sentir hasta un poco de terror leyendo lo que lee de la historia de Lutero, algunas biografías de Lutero. Se había sometido a todas las penitencias, todas las estipulaciones legales que las órdenes religiosas dictaban, él las seguía al pie de la letra, y como quiera se sentía a sí mismo, experimentaba una lejanía de Dios y una incapacidad para complacer a este Dios. Trate de imaginarse lo que estoy diciendo en una persona, para que usted vea el estado continuo de agonía y de angustia en el que vive una persona que está en esa situación que estoy tratando. Trate de pensarlo. Cuando Lutero descubre en el profeta Habacuc aquello de que más el justo por la fe que, mas el justo por la fe vivirá. Y cuando descubre, leyendo al propio Jesús, pero sobre todo leyendo ya la interpretación que la iglesia naciente daba del evento de Jesús de Nazaret, de repente descubrió la llave de la libertad en la propia Escritura, al experimentar y sentir lo que es la aspiración nuestra de todos los que estamos aquí. Estoy en esta mañana, sé que no estoy diciendo nada tremendamente profundo ni tremendamente nuevo, es meramente un recordatorio. Esa experiencia que es la que te debe seguir a ti y me debe seguir a mí, como experiencia rectora en nuestra relación con Dios todos los días de nuestra vida, para que nos permita disfrutar de esa comunión y de esa cercanía, de esa proximidad con Dios, que es la experiencia de saber que no somos nosotros los que de iniciativa propia tenemos que estar en esa agonía pendientes de qué hacemos para satisfacer a este Dios y para que este Dios nos mire con ojos de favor, sino que nosotros ya acabamos de entender que en la persona de Jesucristo lo que se nos manifestó es que ya Dios hace rato nos miró a nosotros con ojos de favor y de misericordia. Que el acto que Dios llevó a cabo en la persona de Jesús de Nazaret, y hago un paréntesis para decir que por eso es que ustedes me van a oír diciendo
tantas veces, y lo voy a seguir diciendo, a los que querramos crecer y entender mejor nuestra fe, que por eso para nosotros es tan importante, métaselo en la cabeza, ese asunto de que nosotros le servimos a un Dios que se encarnó. Para nosotros es fundamental, porque este Dios se encarnó no de cualquier manera, sino que se encarnó de una manera muy específica, muy intencional y muy deliberada. No se encarnó de cualquier manera, se encarnó en la forma de un siervo, de un servidor. Y esa cosa de que nosotros, nuestra experiencia de fe está basada en un evento de carácter encarnacional, de un evento encarnacional, tiene que hacer ver a nosotros qué fue lo que Dios nos quiso comunicar. Piensa lo que hace Pablo aquí, en la lógica que sigue. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el acto de encarnarse este Dios nos está queriendo comunicar algo de ese Dios. ¿Qué es lo que tenemos con Dios? Conflicto. ¿Qué es lo que tenemos con Dios? Agonía por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos con Dios? ¿Cómo es que dicen los muchachos? La perse. No, ese Dios que está todo el tiempo como en una perse con nosotros. No. ¿Qué es lo que dice el texto? Que la persona de Jesucristo, como encarnación de Dios, lo que nos produce es ¿qué? ¿Qué es lo que dice el texto? Nos produce paz. Y es posible que todos los que lleven mucho más tiempo en la iglesia en este momento tengan permiso para bostezar o para mirar para el lado, porque eso lo han oído muchas veces, eso lo saben de memoria. Pero yo quiero decir esto porque si hay gente en este lugar, en esta mañana, que necesitan reconstruir su imagen de Dios, porque parte yo tengo el convencimiento, y hablando con gente como Gaby cada vez me convenzo más, porque parte de mi convencimiento es que uno de los grandes problemas de salud mental que hay en nuestro pueblo nace de ese hecho religioso de sentir que de ninguna forma yo puedo satisfacer a Dios. Y siempre cargo con un sentido permanente de culpa y de dolor y de pesadez. Si hay alguien en esta mañana para quien le sirva eso, lo que le quiero decir es que a Dios lo único que le interesa es que tú entiendas en esta mañana que su intención es que tú comprendas que en la persona de Jesucristo Él lo que vino fue a construir, a acabar de tender un puente de reconciliación, de amor, de ternura y de paz entre el ser humano y Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso fue el rollo de Lutero con lo de las indulgencias que la iglesia vendía. Por si acaso alguien no lo sabe, en aquel momento la iglesia estaba involucrada en grandes proyectos de construcción, en grandes catedrales. Y eso es la historia, está ahí, eso no se puede negar. Y una de las herramientas que la iglesia utilizó en aquel momento para financiar la construcción de estos grandes proyectos fueron las llamadas indulgencias. Aparecían grandes donantes con sumas considerables. Escuche esto, para que usted vea por qué la iglesia siempre tiene que andar con un sentido de contrición y de arrepentimiento. Cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando meramente de la iglesia en aquel tiempo, estoy hablando de la iglesia en todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros ahora. Porque es fácil poner el dedo que allá, no, que era aquella, no. Nosotros en nuestra modalidad hacemos exactamente lo mismo, con otros acentos y con otros tonos, pero hacemos exactamente lo mismo. La misma porquería también la hacemos. Y aparecían estos grandes donantes, ¿sabe? Como esos que financian cada 4 años, ¿verdad? Ustedes conocen la historia, ustedes se están riendo ya porque ustedes saben que las indulgencias están vivas en todos los niveles en este país.
Y lo lindo es que tienen chavos para darle a los dos bandos. Por si acaso ganas tú, estoy bien contigo, y si gane otro, pues también estoy acomodado para el tumbe. Porque este es el país en que hay maestría y doctorado en tumbología. Pero no es cierto. No es cierto. Este es el país del tumbe. Y no importa quién esté, hay tumbe. Algunos lo disimulan más que otros, ¿verdad? Más burdos. Posiblemente esa sea la única diferencia. Aparecían estos grandes donantes con grandes cantidades de dinero. ¿Sabes lo que le decía a la iglesia? Escribían un papelito. Y se le exoneraba a la persona de todos sus pecados. A veces por un tiempo definido dependiendo de la donación. Mientras más grande era la donación, más grande era el periodo de tiempo en que estaba cubierto el pecado. Lo estoy diciendo así, ¿verdad? Pero es asqueante lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es asqueante lo que estoy diciendo. Y hasta en algunos casos podía incluir la salvación. Y la iglesia se confronta entonces este hombre con eso y descubre este hombre que ni la salvación ni el perdón de los pecados tenía que ver nada con aquello que estaba haciendo la iglesia. Otra vez, lo voy a repetir, eso usted lo sabe, pero góceselo cuando yo lo diga. Que el perdón que Dios te ofrece a ti, que Dios nos ofrece, y que eso que se llama la salvación, que no es otra cosa que tener la capacidad para vivir en paz y en libertad con nosotros mismos y con los demás y con Dios, en el aquí y en el ahora, con una promesa de eternidad también, eso es un don gratuito que Dios ofrece. Esa es una dádiva, es una ofrenda de la iniciativa y de la generosidad de Dios. Pablo descubrió también lo mismo, Pablo el apóstol. No se trataba de cumplir fielmente con todas las disposiciones de la ley judía, que no es que no eran importantes, pero Pablo lo que le está diciendo es, hay otra vía, hay otro camino para sentirse en paz con uno mismo y para sentirse en paz con Dios. Pero Pablo hace aquí algo que es bien importante con lo que yo quisiera terminar en la mañana de hoy, este pequeño repaso de por qué nosotros los protestantes hablamos de la justificación por la fe y cuáles son las implicaciones que eso tiene. Y otra vez, Dios teje las cosas de maneras tan perfectas. Ahorita aquí tuvimos el mejor ejemplo de lo que yo voy a decir ahora. Porque Elisa vino a dar gracias, pero terminó predicando. ¿Verdad que sí? Pudo haber hecho un llamado y yo estaba loco porque iba a empezar un llamado y iba a pasar al altar. Otra vez. Fíjense cómo, tanto en el tiempo de Lutero, la conducta de las autoridades eclesiásticas en ese tiempo y el maridaje que había entre las autoridades eclesiásticas y el Estado, y en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús, el discurso y el comportamiento de las autoridades eclesiásticas, hay unos grandes parecidos, hay unos paralelos ahí que ya se los he estado diciendo, usted los puede captar en lo que le estoy diciendo. Fíjense cómo una cosa que cuando se discute este asunto de la reforma y de la justificación no se dice mucho, no es que no se diga, es que no se dice mucho y que a mí me preocupa es lo siguiente.
Es que esta cosa de la justificación por la fe, esto de que yo soy justificado, lo cual es cierto. Tenga mucho cuidado, no hay todo el tiempo para hacer la explicación ahora, pero tenga mucho cuidado. Porque ya dije ahorita que justificación lo que significa es el proceso a través del cual Dios me hace a mí una persona justa. Pone en mí también una conciencia justa por medio del acto de Jesucristo, para que a su vez yo actúe como una persona justa, como una persona recta, como una persona íntegra, como una persona de paz, como una persona de bien. Escúcheme. Entonces, mucho cuidado, porque aquí viene otra cosa y yo tengo permiso para decirlo, porque ustedes saben que mis 45 años de vida los he vivido dentro de la iglesia, así que yo tengo permiso para decir esto, porque yo he escuchado la cosa muchas veces y el muñequito lo conozco muy bien. Mucho cuidado, porque a veces esa experiencia de que sí, Dios me hace justo, es lo que nos ha llevado a este sonsonete, y perdónenme si la palabra le suena un poco irreverente, a este sonsonete de que la salvación es únicamente una experiencia de carácter individual. Bueno, como Dios me justifica a mí, pues entonces esta cuestión de la justificación es una experiencia privada. Lo que nos dice el texto bíblico, lo que nos dice la experiencia de Lutero y de Pablo aquí. Tenga mucho cuidado, porque obviamente cualquier asunto de nuestra vida, en nuestra relación con Dios, tiene un componente personal. Claro que sí. Claro que sí. No estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es que no se queda como una experiencia personal o privada. La justificación no es una experiencia privada para yo sentirme así groovy, para yo sentirme en paz, para yo sentirme chévere con Dios, sino que esa experiencia que tiene ese componente personal no nos puede a nosotros fijar la idea de un Dios entonces que es también privado, que se queda la fe como un bien privatizado. Porque les estoy diciendo que la obra de la justificación de Dios, de hacernos justos, de hacerte justo, una persona justa a ti, y hacerme una persona justa a mí, para que obremos con justicia y como instrumentos de bien. Lo que quiere decir entonces es que la experiencia de la justificación no es una experiencia privada, ni es un Dios privado, no es una experiencia que nos desvincula, que nos desconecta. Si lo vieron aquí ahorita, aquí para ahorita, que nos desconecta de la realidad, que nos desvincula de los demás, que nos desarraiga de la conciencia de una convivencia en comunidad, sino que la justificación se convierte precisamente en el motor principal, se debería convertir en el motor principal para que el creyente entienda que todo lo que ha recibido, que todo aquello de lo cual ha sido recipiente, tiene que buscar las formas de devolverlo a la vida y de devolverlo a los demás. Yo me estoy complicando mucho la vida para decir esto, y la Biblia lo dice de una forma tan sencilla y tan directa. Da de gracia. Miren qué sencillo lo dice la Escritura. Da de gracia lo que ¿qué? Lo que por gracia has recibido. Así que sin ponernos de acuerdo también, y no la quiero hacer sentir mal, también mis palabras son un homenaje a esta persona que nos ha venido a hablar en la mañana de hoy. Es una persona que se ha dedicado a dar de gracia. ¿O qué es lo que ha hecho ella? Dar de gracia lo que por gracia ella entiende que ha recibido. Eso es lo que nosotros hemos visto aquí en esta mañana. Miren qué muñequitos, miren qué imagen más distinta, miren qué retrato más distinto de este Dios. Porque fíjense entonces que lo que el apóstol está diciendo
para yo seguir predicando en contra de la justificación como una experiencia privada, de una experiencia que se entiende únicamente como privada y de un Dios privado y de una fe privada. Que les confieso que es una de mis grandes, esas que yo les he confesado a veces algunas de ellas, pues esta es otra, es una de mis grandes, escúchenme bien para yo compartir la carga con ustedes, es una de las grandes agonías que yo cargo cada vez que escucho algunos discursos disque evangélicos y religiosos por ahí. Es una de mis grandes angustias. Esa cosa de predicar un Dios privado, que muchos deformamos a Dios. Porque fíjense que lo que el apóstol está diciendo no es que las obras no son importantes. Bueno, pastor, como está hablando de que es así por la justificación, es una dádiva así de Dios. Sí, pero no cruce mango con monga, que se parecen pero no son iguales. No es que las obras no sean importantes. Lo que el apóstol está diciendo es que esa desesperación que sentían y que han sentido los Martín Lutero de la vida porque han tenido una imagen deformada de Dios, por hacer y hacer y hacer, a ver cómo sacian a este Dios insaciable, a este Dios hostigante, a este Dios sanguinario que exige la sangre del Hijo, solamente la sangre del Hijo para él poderse estar quieto. No es que esas obras sean el vehículo que conduce a satisfacer a este Dios, sino que las obras se convierten en una respuesta de agradecimiento de parte nuestra por lo que ya Él ha hecho en nuestra vida. Lo que yo hago no lo hago porque con eso creo que me voy a ganar el favor de Dios en una transacción de carácter comercial, comprando la indulgencia de Dios o de quien sea. Que lo que tú y lo que yo hagamos, lo hagamos como fruto de nuestra gratitud por la conciencia que tenemos de lo que ya Dios ha hecho a favor de nuestra vida. Entonces es muy distinta la cosa, porque todas nuestras acciones y todas nuestras obras no van a salir con un sentido de ver y de medir y de calcular la cuestión pragmática y volvernos locos, sino que todo lo que salga de nuestra vida va a salir con gozo y con alegría y va a producir en nosotros un elemento de salud y de reconciliación con nosotros mismos y con nuestra propia realidad, porque nuestra vida lo que hace es responderle al amor de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo, lo que parte de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Y a mí se me ocurre que en esta mañana aquí pueden haber personas sean visitas o no sean visitas, sean nuevos o no sean nuevos. A mí se me ocurre que aquí pueden haber personas que todavía no han hecho suya esta verdad. De que nosotros no tenemos que vivir en la agonía buscando qué hacer para satisfacer a Dios, sino que nosotros lo que hacemos es que lo entregamos todo y lo damos todo por el Señor, porque vivimos con la conciencia de que ya Él lo ha dado todo por nosotros. Y lo que nosotros hacemos, lo hacemos, por eso es que dice el apóstol que lo hacemos para la gloria de Dios, que lo hacemos como algo que nace del fruto de esa conciencia que tenemos de lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos alaban y bendicen el nombre del Señor por eso? Por eso es que el apóstol dice que podemos tener paz con Dios, porque también podemos tener paz con nosotros mismos.
Y si hay alguien aquí en este lugar, en esta mañana, al que por las razones que sea, que no hay que ventilarlas en público, por las razones que sea, ha vivido con una imagen deformada de Dios y posiblemente, aunque no se atreva a verbalizarlo, ha pensado o le han hecho vivir pensando. Y él vive en su pensamiento con ese clavo ahí metido, de que a fin de cuentas yo no soy merecedor de las cosas de Dios porque yo no llevo esa estatura, porque yo no tengo las herramientas, porque yo no poseo los recursos en mi persona de ninguna índole para satisfacer la demanda de ese Dios. Yo lo que quiero es decirte que ese Dios en esta mañana no te está demandando nada. Ese Dios en esta mañana lo que te está haciendo es una oferta. Qué bello es Dios, ¿verdad? Ese Dios lo que te está haciendo en esta mañana es una oferta, no hay ninguna demanda. Lo que tú decidas poner y dar en la mesa, lo que tú decidas invertir de ti, va a ser meramente una consecuencia de lo que tú te des cuenta que ya Dios ha hecho por ti. Y Dios lo que te está haciendo en esta mañana es una oferta, para que tú acabes de entender que a este Dios no le tienes que tener miedo, que no tienes que vivir con esa agonía y con esa angustia religiosa, sino que este Dios hace rato que ha querido tender puentes de ternura y de reconciliación y de amor y de afecto y de abrazos contigo para bendecir tu vida por medio de la persona de Jesucristo. Si ese fuera el caso de alguien esta mañana, mientras la iglesia les suplico, a la iglesia les suplico que esté en oración, yo quisiera abrir un espacio que, como cuando lo hacemos en esta iglesia, un espacio prudente, sobrio, con seriedad, sin manipular a nadie. Yo no tengo que aquí agitar a nadie, porque el Espíritu Santo no necesita mi ayuda. El Espíritu Santo lo que hace, lo hace solo. Amén. Lo hace solo. Y si no lo hace ahora, yo no tengo que ponerme aquí a agitar, ni a dar vueltas, ni a brincar, ni a saltar, ni a manipularlo usted. Lo hará Dios en el tiempo en que Él sabe hacerlo. Yo lo que estoy es meramente, con mucho temor y temblor, tomándome el atrevimiento de decirle a usted que en esta mañana usted muy bien puede aprovechar la oportunidad de esta oferta que Dios está haciendo, para que usted no viva más en esa agonía, en esa desesperación, en esa distancia insalvable que se le ha impuesto a usted mismo o se le ha impuesto a alguien con Dios, sino que este Dios le ofrece en esta mañana la cara de un Dios que le ama, de un Dios que se acerca, de un Dios que le abraza, de un Dios que le quiere hacer bien, de un Dios que lo quiere bendecir y de un Dios que quiere crear en usted la conciencia de que la vida suya puede ser algo distinto para bien de lo que ha sido hasta el día de hoy. Si en esta mañana alguien quiere hacer suya esa oferta, si alguien quiere hacer suya esa oportunidad, lo único que yo le voy a pedir mientras la iglesia me acompaña en oración, ¿verdad? Lo único que le voy a pedir a esa persona que quiere decir, mire pastor, yo quiero vincularme con ese Dios que descubro en esta mañana de una manera distinta a la imagen que yo me había formado o que me habían forjado de Él. Y esa imagen de ese Dios me parece que es saludable para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de mi matrimonio, para la vida de mi hogar, para mi proyecto de vida. Si hay, aunque fuera una persona que quiera hacer suya esa oferta de Dios, yo lo que le voy a pedir es que ahí donde está, nada más que levante su mano porque queremos orar por usted. Es lo único que queremos hacer.
Ya Dios hizo todo lo que había que hacer. Nosotros lo que hacemos es responderle al Señor con gratitud. ¿Alguien quiere hacer suya esa oferta de Dios? Lo único que queremos hacer es orar por usted. Si lo hubiera, si no lo hay, gloria a Dios también. ¿Hay alguien que quiera hacer suya, que no quiera dejar pasar esta oportunidad para hacer suya? Dios te bendiga, papá. Dios le bendiga, hermana. Los que han levantado sus manos las pueden bajar. Las pueden bajar. Doña Milagros, ¿verdad? Doña Milagros, qué bueno, nos ha estado acompañando. No veo, David, perdóname. Mi hermano que está en la parte de atrás, que también lleva unos, qué bueno, que lleva unos domingos con nosotros y levantan la mano. ¿Hay alguien más que quiera hacer suya, que quiera apropiarse de esa imagen, de ese Dios, que no es el Dios que quiere hostigarlo, que quiere fastidiarlo, sino que es ese Dios que le invita a vivir en libertad, que le invita a vivir en amor, que le invita a vivir respondiendo sí en gratitud por lo que usted ha recibido, para que de una persona hecha justa usted viva en justicia para con los demás? Dios te bendiga, hermano, este joven que está aquí, Dios te bendiga mucho, seguro que sí. Tú eres el otro hijo de María, ¿verdad que sí? Ahora fue que te reconocí, perdóname. Qué bien, una madre y sus dos hijos. ¿Alguien más? Orlando, ¿verdad? También lleva uno. Dios te bendiga mucho, Humberto. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Yo le voy a pedir a las personas que levantaron su mano que por favor estén en pie en este momento. Y son tan amables. Y le voy a pedir que se acerquen al altar un momento. Y si alguna persona que no levantó la mano por temor o por la razón que sea, también quiere aprovechar este break tan lindo que Dios da, para que usted construya una imagen distinta de Él y usted pueda establecer esa relación diferente con Dios y usted descubrir que eso va a traer paz y armonía y estabilidad y balance en su vida, venga al altar, que el altar está abierto en esta mañana. Le voy a pedir a los ancianos que se acerquen, por favor, para orar por estas personas. Los que estén por ahí, Edwin, Roberto, Rafa, Rosina no la veo, a veces hoy no pudo estar. Que vengan por favor. Petrita, le voy a pedir ayuda, por favor, que no está Rosín. Petrita, por favor, ayúdeme. Hay personas aquí cualquier persona que identifique, hermana Carmen Pérez, por favor, venga y ayúdenos también aquí a ministrar, por favor. Por favor, ayúdenos aquí, por favor. Mirna, ayúdeme con este joven, que Edwin, el esposo suyo, tiene dos ahí para que... La iglesia está orando en este momento, por favor, intercediendo a Dios por estas vidas. No lo coja livianamente, solamente Dios y esa persona entienden lo que ha sido posiblemente la carga de vivir con esa imagen de Dios. Solamente Dios y esa persona entienden lo que ha supuesto vivir con esa idea sobre Dios y sobre sí mismo, por lo tanto. Oramos, intercedemos por estas vidas. Bendecimos tu nombre, Dios. Bendecimos tu nombre.